Gracias, Mauro Albornoz. Estamos con Facundo Moyano, que de paso le vamos a preguntar cuál es su análisis de los precios esenciales, la nueva política instalada por el gobierno hace algunas semanas que se dilató y que finalmente implementado tampoco evidentemente tiene algún funcionamiento como para destacar. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Cuál es el análisis de precios esenciales? Bueno, no hay mucho análisis que hacer, ¿no? Es evidente que no va a tener un impacto importante en relación al conjunto de precios. Es sobre una cantidad ínfima en relación a todos los precios y los productos que tiene, por ejemplo, el análisis de la canasta básica. Por lo tanto, no va a tener un impacto importante en lo que ha significado este año y el año pasado la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los sectores de la sociedad. Por eso, más allá de la medida aislada, creo que es el contexto general el que hay que analizar, y las estimaciones de cualquier consultora privada están diciendo que va a haber un 50% de inflación este año. Facundo, recién hablábamos y ayer también sobre las repercusiones y lo que dejó el paro del 30 de abril, pero nos gustaría, o por lo menos a mí me gustaría escuchar tu mirada sobre esa CGT que no paró, ¿no? Que decidió no salir a la calle, no pronunciarse prácticamente sobre el paro que encabezó Hugo Moyano y que encabezaron gremios aliados. ¿Por qué estos sindicalistas no se adhirieron al paro? Bueno, acá tenemos un especialista en materia sindical y seguramente me corregirá si me equivoco, pero tenemos una línea de sindicalismo que siempre ha tenido una postura pasiva, dialoguista y acuerdista en realidad con todos los gobiernos, desde la dictadura militar. Por supuesto que por una cuestión biológica no podemos decir estos dirigentes eran los mismos, pero si nos remitimos, si nos retrotraemos a los 80, 90, los mismos dirigentes que estaban en la línea pasiva, no combativa, son los mismos que están ahora. Los que estaban negociando la reforma laboral con Menem son prácticamente los mismos que hoy están pasivos frente a esta situación que vive la Argentina, que es trágica para los trabajadores, ¿no? No hace falta dar nombres, o tal vez yo no soy el que los va a dar, por eso me apoyé en Mariano Martín, que seguramente los tiene, pero salvo uno o dos dirigentes, los que están en la CGT son los mismos que estuvieron con Menem, los que estuvieron cuando estaba el MTA, la CGT oficial, los que, bueno, en realidad fueron los oficialistas de todos los gobiernos. Bueno, me sentí aludido, pero... Adelante, Mariano. Entiendo que se está refiriendo a Armando Cavalieri, a Andrés Rodríguez, a Carlos Hueso Campo y hoy a quien... A Daer también, ¿no? Hoy a quien ejerce la jefatura de la CGT en nombre de Carlos Hueso Campo, que es Héctor Daer, y el propio Luis Barrenuevo, que la delegó en Carlos Acuña. Pero yo lo escuchaba recién a Moyano y me ponía a pensar en algunas consideraciones que había hecho el sindicalismo, también para ligarlo por la política, porque al fin y al cabo Facundo Moyano se corrió un poco de la cuestión sindical para dedicarse más de lleno a la política, y me gustaría ver cómo podemos hacer ese link. A mí los dirigentes me venían diciendo en los últimos meses del año pasado que vos fíjate que todos vamos a confluir como dirigentes sindicales, vamos a ir a un mismo plan de lucha, vamos a estar codo a codo en las calles, vamos a ir a la misma protesta, y esa unidad se va a trasladar a la política. Esa unidad se va a trasladar a una sola oferta electoral que va a ser el PJ, que va a triunfar frente a Cambiemos. Ahora, pasaron estos meses, hoy estamos empezando mayo, y esta unidad del sindicalismo es casi una entelequia. Hoy veíamos el 30 de abril en la calle y en la protesta a un sector, en la negociación con el gobierno a otro. ¿Qué pasó ahí entre el sindicalismo y la política para que esto no prospere como una unidad? ¿Es un anticipo esa falta de unidad en el sindicalismo respecto de la política? No, el sindicalismo siempre estuvo dividido. Siempre, bueno, si recorremos un poco la historia, después del año 55, después de la caída del general Perón, siempre estuvo dividido. Surgieron movimientos donde algunos se expresaban más en la izquierda peronista, otros más ortodoxos, como dije recién, una línea dialoguista que se vio históricamente. Cuando estaba la Comisión Nacional de los 25, estaba la CGT que acordaba, cuando en el alfonsinismo lo mismo, en el menemismo lo mismo, y bueno, en el kirchnerismo lo mismo, ¿no? Habían sindicatos en la última etapa de Cristina que estaban más plantados en el lugar de reclamo, y otros que estaban aplaudiendo en primera fila en casa de gobierno, ¿no? Entonces, siempre se da la división del primero. Lo que yo veo ahora es que hay unidad en el diagnóstico. Todos dicen esto está mal, todos los trabajadores están perdiendo y hay que hacer algo. Lo que difiere es qué hay que hacer. Algunos dijeron, no, vamos a parar el 1 de mayo, que fue la CAT. Yo
particularmente viniendo del ala gremial, no le veo demasiado sentido para un 1 de mayo. Creo que la medida de fuerza en este caso solamente era para expresar el reclamo y el rechazo a las políticas de Macri. No creo que después de esta medida de fuerza haya que esperar un cambio de rumbo. Muchos cuando decían, ¿por qué paran? Porque queremos un cambio de rumbo. Yo creo que el único cambio de rumbo que puede haber en la Argentina es que pierda Cambiemos y que empiecen a introducirse, a realizarse otro tipo de políticas, porque no se puede esperar un cambio de rumbo porque cada vez que puede los funcionarios del gobierno reafirman este rumbo. Entonces lo que hay que hacer es construir un proyecto de unidad y ganar para gobernar. Pero es necesario un nuevo paro nacional. Recién lo hablábamos con Jazz, que él nos daba a entender que en junio le parece que hay caldo de cultivo suficiente para un 6º paro nacional contra el gobierno. Yo lo que creo es que más allá de que exista o no un paro, la situación económica no va a cambiar y el rumbo político y social de la Argentina no va a cambiar hasta octubre de este año. Ahí es donde realmente se define el cambio de rumbo del país. Antes no va a haber un cambio de rumbo. Por supuesto que no se puede desconocer que ante esta situación es inevitable una reacción social. O sea, ¿en qué país del mundo? Yo lo escuchaba a Patricia Bullrich el año pasado que decía, Argentina es el único país del mundo donde se realizan huelgas generales. En otros países del mundo hay huelgas particulares en determinados sectores. Y yo lo que pensaba es, ¿en cuántos países del mundo se da una situación donde hay un 20% de pérdida de poder adquisitivo, 17% de los jubilados, 252.000 puestos de trabajo que se pierden, una inflación de un 50%, una caída del Producto Bruto del 2,5%? Digo, hay un contexto que de alguna manera obliga a la dirigencia sindical a estar en pie de reclamo. O sea, un dirigente sindical que ante esta situación de pérdida de puesto de trabajo, de pérdida de poder adquisitivo, no hace nada, creo que va a tener una demanda muy grande de los trabajadores. Hablaste de la pata gremial, también de la pata política, falta la judicial. Tu hermano Pablo denunció que fue víctima de espionaje político, lo mismo que tu padre, Hugo Moyano. Hay una causa en Dolores, la tiene el juez Ramos Padilla. Quería conocer tu opinión al respecto, saber si vos también fuiste objeto de espionaje y si crees que hay alguna persecución política concreta. No, realmente no sé si soy objeto de espionaje, no lo sé. Yo no estoy implicado en ninguna de las causas que tiene Pablo y Hugo, pero evidentemente hay una estrategia por parte de la inteligencia, los servicios de inteligencia, la justicia y también la parte mediática. No nos olvidemos, digo, porque hay elementos que llegan que tendrían que estar en manos de la justicia y lo tienen determinados periodistas y hacen el show articulado con estas dos instituciones. Entonces yo lo que creo que es evidente que hay una persecución porque mismo los funcionarios de la AFI reconocieron que 2 agentes importantes visitaron al juez que tenía la causa para resolver sobre la detención de Pablo Moyano. Argumentaron que era por una cuestión de seguridad, por el impacto que podía llegar a haber si la decisión era positiva respecto al pedido de detención del fiscal. Ahora, eso no se dio, realmente no se justifica que 2 agentes de los servicios de inteligencia visiten un juez que Ahora, tiene una Facundo, resolución. ¿dónde quedó también, hablando de las promesas del gobierno, dónde quedó la calidad institucional que habían prometido en el 2015, ¿no? Frente a este contexto. Esto es un escándalo institucional terrible, no tiene precedentes, que la justicia, más allá de que todos sospechamos de la inteligencia ligada a la política y ligada a la justicia, verlo de esta manera tan cruda y que los propios funcionarios de la AFI reconozcan que visitaron al juez antes de que tomara la resolución, realmente lo muestra con crudeza. Todos sospechábamos que la justicia tenía condicionamiento de la política, veíamos cómo las denuncias de determinados diputados que fueron, en el caso de de D'Alessio, lo que declaró el juez Ramos Padilla, dijo que habían determinados diputados que estaban ligados, inclusive que habían mensajes de WhatsApp, mensajes de voz, pero verlo de esta manera realmente nos explica de qué manera procede el poder político para perseguir a la oposición. Facundo, ¿políticamente es el momento en el que más cercano te sentís a Pablo y a Hugo? ¿Políticamente? Sí. En realidad, a ver, en política muchas veces coincidimos y otras veces no coincidimos. Particularmente no estuve, bueno, no sé si tiene demasiado sentido, pero ni en el 2013 ni en el 2015 estuve con sus decisiones políticas, de Hugo principalmente. Pero bueno, hoy en día nos encuentra así, teniendo... Perdón, voy a agregar una infidencia.
él me desmentirá o me ratificará lo que digo. Facundo puso en problemas a su padre en la CGT cuando presentó un proyecto de ley para limitar los mandatos de los sindicatos, de los dirigentes sindicales al frente de los gremios, entre otros aspectos que apuntaban a modificar la ley de asociaciones sindicales en Argentina. Y eso obviamente le generó una interna bastante severa a Moyano cuando todavía estaba. Sí, imagino que ahí las mesas no eran de... Sí, las mesas de los domingos. Bueno, pero es importante también decir que más allá de no coincidir en este punto, tuve la libertad y no tuve ningún obstáculo para poder hacerlo y para poder dar ese debate que me parece que es necesario. Tal vez hoy no es el momento que las instituciones sindicales están siendo atacadas por un gobierno que las quiere limitar en su accionar, pero me parece que es un tema interesante para debatir. Pero con lo que me decías vos, sí, estamos en un momento donde coincidimos en que hay que unirse y hay que presentar un proyecto que pueda no solamente ganarle a Cambiemos, sino que pueda gobernar bien en la etapa que se viene en la Argentina, que va a ser muy difícil. ¿Y crees que en esa oposición, porque mi pregunta iba a lo siguiente, digamos, si pasa en una mesa familiar y donde pudiste haber tenido grandes diferencias y hoy te encuentras en oposición, puntualmente contra el gobierno de Mauricio Macri y en consonancia con parte de tu familia, mi pregunta es, en esa unión de la oposición, ¿consideras que tiene que haber algún límite o que esa oposición tiene que ir unida directamente para pelear mano a mano con Macri? El límite es Macri. El límite es Macri, y yo también podría decir que el límite es todo aquel que durante estos años de gobierno de Cambiemos haya sido totalmente funcional. Por eso en algún momento dije que también Urtubey estaba dentro de esos límites, porque él mismo se manifiesta como otra cosa diferente al peronismo y al kirchnerismo. Y yo lo que creo que si el kirchnerismo es el espacio más representativo del peronismo y la sociedad dos veces después de, o sea, las últimas dos veces donde hubieron instancias electorales, así lo dijo, con más fuerza en el 2017, creo que no tenemos mucho que hacer los dirigentes peronistas. Tenemos que mirar y más allá de las diferencias que podamos tener, tratar de dejar de lado algunas, tratar de subsanarlas y encaminar un proyecto que pueda gobernar la Argentina. Porque, es decir, ¿acompañarías una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner? Mira, yo lo que te estoy diciendo es que creo que el peronismo tiene que estar unido. Mi candidato dentro de este proyecto de unidad es Felipe Solá. Y ayer lo manifestamos en La Matanza con el diputado Fernando Asensio y vamos a trabajar para que Felipe Solá pueda o disputar en una interna o participar de un frente, si es posible encabezándolo. Después, si ese proyecto de unidad resuelve que es otro el candidato, por supuesto que iremos atrás de ese candidato. Facundo, cerramos con esta pregunta, y es la segunda vez que lo cito a Felipe Solá esta tarde. Él dijo, lo peor que le puede pasar a la oposición que va a competir con Mauricio Macri es creer que Cambiemos ya perdió, ¿no? Poniendo hincapié en eso. Hay que esperar a ver qué es lo que pase. Nosotros desde el lado de la oposición tenemos que hacer mucho todavía. ¿Coincidís con él? Coincido totalmente. Me parece que cantar victoria anticipada es un error tremendo. Y subestimar al adversario es otro error también importante. Cambiemos ganó, Cambiemos tiene herramientas comunicacionales muy importantes, tiene apoyos muy importantes y tuvo la capacidad de construir un relato donde mucha gente todavía sigue creyendo que muchas de las medidas que ha tomado Cambiemos son responsabilidad no solo del kirchnerismo, sino de los últimos 70 años, que eso es decir que la responsabilidad de todo lo que está haciendo Cambiemos lo tiene el peronismo. Ha logrado instalar ese relato falso con una estrategia buena en términos comunicacionales, y me parece que el peor error que puede cometer la oposición es subestimar esas herramientas.